¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo Últimas Noticias en este lunes 28 de agosto de 2017. Empezamos la información de inmediato contándoles que esta madrugada un vehículo se volcó aparatosamente en la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. Según testigos, el conductor se habría quedado dormido mientras conducía. Al parecer, le pudo más el sueño que la concentración al volante. Se trata del conductor de una camioneta que circulaba por la autopista Narcisa de Jesús, sentido Pascuales Terminal, y al llegar a la Ciudadela Mucholote 2 se volcó aparatosamente. Presuntamente el caballero perdió pista, venía en el carril de velocidad. Como podemos observar, venía por el carril de velocidad, perdió pista, arrancó una palmera y posterior quedó aquí ubicado en el sitio, como pueden observar, con un volcamiento de 2/4. Testigos ayudaron al conductor a salir del vehículo. Minutos después, procedió a abandonar el lugar antes que lleguen los agentes de tránsito. Ayudarlo a salir, otro señor más lo ayudó a salir y se prendió el extintor porque salía mucho humo. Salió y dijo que se quedó dormido. Posterior a eso se desapareció. El carro, que pertenece a una empresa privada, transportaba sacos con fruta y una motocicleta. Cuando encontramos personas lesionadas, presuntamente el señor conductor se dio a la fuga. A escasos metros del lugar del accidente permanece esta cruz, que hace alusión a una persona que perdió la vida en aquel sitio, producto, asimismo, de un accidente de tránsito. La autopista Narcisa de Jesús es considerada como una de las vías más peligrosas de Guayaquil, informó Jorge Salazar. Y un motociclista quedó atrapado debajo de un bus. Afortunadamente, el hombre fue rescatado con vida. El incidente vial se registró en la provincia de Santa Elena. Orlando Salazar Casquete, de 37 años, milagrosamente se salvó de morir aplastado por las pesadas llantas de un autobús, luego de que la motocicleta en la que se movilizaba quedara debajo del pesado automotor. El hecho ocurrió aproximadamente a las 19 horas de este domingo, a una cuadra del terminal terrestre del cantón Santa Elena. Al momento de llegar al lugar del accidente nos percatamos que había una moto debajo de un bus. Una persona estaba también atrapada. Los miembros de la Comisión de Tránsito del departamento de Urén se pudo levantar un poco el bus para rescatar a la persona que estaba debajo del bus. Elementos de la unidad de rescate de la Comisión de Tránsito del Ecuador tuvieron que esforzarse para rescatar el cuerpo que quedó atrapado debajo del vehículo. Unos 10 minutos, procedemos a levantarlo con el gato hidráulico y con el expansor. Y lo levantamos y procedimos a sacar la persona que estaba atrapada. Y se lo trasladó en la ambulancia del Ministerio de Salud Pública al hospital de Bogotá. Afortunadamente, el bus estaba girando en U a baja velocidad. Esto ayudó a que el vehículo frenara a tiempo. O sea, en el momento que va girando no se dio cuenta, entonces la moto se fue debajo. Por eso es que, sí, por eso a la final no le pasó a las llantas. Y veníamos de ahí para dar la vuelta y ya no venía ni un carro. Le dije al chofer, no viene ni un carro. De pronto venía la moto embalado, oímos el golpe, se detuvo, lo detuvimos acá, ahí donde quedó. El conductor del bus fue detenido y el herido fue trasladado hasta una casa de salud donde le brindaron los primeros auxilios, mientras que los vehículos iban a ser llevados hasta los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador en este cantón. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. La presencia de llovizna habría ocasionado varios accidentes de tránsito registrados esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil. En uno de los siniestros suscitados, en la vía perimetral, el conductor de un tráiler perdió la vida. Breve llovizna registrada esta madrugada en Guayaquil alteró la circulación vehicular en diferentes sectores. Por ejemplo, en el kilómetro 30 de la vía perimetral, cerca de Los Ceibos, el conductor de un tráiler murió luego de perder pista y chocar el vehículo contra un cerro. Yo venía por esta vía, de allá brincó yo iba para Montebello con una carrera. ¿Se trepó el parterre? Se trepó el parterre de allá y están las huellas de lo que él brincó. Pérdida de pista, no es que el pavimento estaba húmedo. También mantenemos que tenemos la calzada, se encuentra húmeda y posterior ya los peritos del OYAT darán mayor información. Tenemos un
choque, pérdida de carril y estrellamiento. Lamentablemente tenemos un conductor fallecido. Producto del impacto, el cadáver quedó aprisionado entre los fierros retorcidos del cabezal. En vista de aquello, fue necesaria la intervención de la División de Rescate del Cuerpo de Bomberos. Pues hemos tenido que hacer la extracción de una víctima pues, que ha sufrido un impacto frontal con el vehículo contra parte del cerro, lo que nos ha dificultado pues, el rescate en este momento. La víctima mortal fue identificada como Gregorio Rivas, de 65 años. Varios de sus familiares llegaron hasta el sitio y con lágrimas en sus rostros se negaban a aceptar lo que le había ocurrido a su ser querido. Informó Jorge Salazar. Y un hombre fue asesinado con un disparo en la cabeza. El fallecido se encontraba en su moto y transitaba por la vía Daule al noroeste de Guayaquil. Según testigos, los autores del crimen se trasladaban también en una motocicleta. Se encontraba estacionado en esa calle y listo para salir a la vía Daule, a la altura del kilómetro 4,5. Estaba pendiente del cambio de la luz del semáforo, cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta similar. Ellos sacaron un arma de fuego y le dieron un disparo en la cabeza, dejándolo ensangrentado en presencia de otros conductores. Las dos vinieron así, después vino el otro y se acercó y le disparó y se fue por aquí. ¿Cuántos disparos escuchaste? Yo de lejos que yo venía bien atrás, yo escuché solo dos, pero la gente dice que fueron tres. Si hubiesen sido robos, se lo hubiesen llevado a la moto. Los criminales huyeron de ese sector del norte de Guayaquil, de donde trasladaron a Eduardo Yomar Moreira Argüello, de 36 años, hasta un hospital, donde se confirmó su deceso por el paso del proyectil por su cráneo. Según versiones recetadas por la DINASEC a sus familiares, el móvil del crimen sería por un asunto sentimental. Que una de esas personas habría mantenido una relación con una ex de la persona supuesta que había atentado. Esa es una de las versiones, pero como le digo, las personas van modificando en el caminar de la investigación. Asimismo, se conoció que aquel ciudadano registraba antecedentes penales por diferentes delitos. Bueno, tenemos por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes y de armas también, entonces nos hace presumir eso. Mientras que en esa calle y vereda quedaron partes de los accesorios de la moto del occiso que cayó en ese lugar. El cadáver fue retirado del laboratorio de criminalística por allegados que no dieron entrevistas, informó Charlie Pisa. 12:07 y la policía ejecutó un operativo en el sector de Sociovivienda, al noroeste de Guayaquil, en donde presuntamente se comercializaba pornografía infantil en un ciber de la zona. Varios computadores fueron incautados. Varios agentes policiales y fiscalía llegaron hasta Sociovivienda 2, específicamente a un cyber de la zona, en donde pasaba algo poco usual. Se presume que entre las computadoras que la autoridad incautó habían fotos prohibidas de menores de edad, las cuales habrían sido utilizadas para la extorsión. Por las denuncias que realizaron madres de familia, en las que establecían que en un cyber de Sociovivienda 2 existían fotografías de sus niñas menores de edad, en los cuales estarían en proceso de pornografía infantil. La investigación previa que se ha aperturado es por la comercialización de pornografía infantil. Hasta el lugar, los padres de dos menores de edad se presentaron para confirmar lo que sucedía. Sin embargo, es algo que manejan las autoridades y se espera que en los próximos días tengan resultados de las indagaciones. El cyber, justamente donde se vieron justamente fotografías no solamente de mi hija, sino que de otras niñas, bien deplorable, algo detectable. Y sí quisiera justamente que la autoridad tomen carta en el asunto. Mi hija, yo me sentí bastante afectada, vine a ver la foto y cuando yo vi todita esa foto y mi hija vino y me dice, mami, dice, venga a ver la foto, y vienen los otros amiguitos, le dijeron, dice, ahí está en la foto, vea. El propietario del lugar dio paso a las autoridades para que trasladen los artefactos y sean revisados. Yo soy el dueño. Como dicen que yo estoy involucrado, no, señor. El encargado era mi hijo. ¿No? Y si estoy al frente aquí, porque yo soy el dueño del cyber. Informó Julio César Saona. Varios prostíbulos fueron clausurados durante un operativo policial en el sur de Guayaquil. Según las autoridades, los locales funcionaban sin los permisos respectivos. Cayeron sin previo aviso.
revisando a todos los asistentes en este sitio. Se trató de un operativo por parte de la Policía Nacional y la Intendencia del Guayas para determinar si se cumplía con la adecuada reglamentación en lugares de distracción nocturna. En este momento estamos con los comisarios. Hemos detectado algunos lugares que estaban funcionando en forma irregular, en forma clandestina. La comisaría está procediendo a actuar con la parte legal. El operativo se lo realizó durante el fin de semana en el sector del Guasmo, pero según autoridades no es la primera vez que ya se han dado estas acciones. Hemos encontrado personas indocumentadas, no tenían permiso, no tenían las básicas medidas de seguridad, las personas no podían salir en un caso de emergencia, por eso hemos procedido a la clausura de los dos sitios. Los locales quedaron imposibilitados de funcionar. Lo que más preocupa a los encargados de la acción era que estos puntos funcionaban cerca de hogares de familias. Esto es una avenida principal donde pasan niños, mujeres, familias enteras. Es más, pudimos palpar a los niños jugando en las aceras y capturamos una persona que estaba con boleta de captura en uno de estos locales. Pues se encontró una persona indocumentada, también una persona requerida por la justicia que está con una boleta por violación. De ahí que aseguraron seguirán dándose este tipo de operativos para que no se cometan nuevamente este tipo de delitos, informó Julio César Saona. Y robaron casi toda la mercadería de un local de venta de ropa en el suroeste de Guayaquil. Se presume que los delincuentes ingresaron en horas de la madrugada rompiendo candados y cadenas de la puerta del negocio. No hay nada, no hay candado, no hay cadena, no hay nada. No, todo se llevaron. Marisol Rodríguez asimiló con lágrimas lo que pasó en su local de venta de prendas de vestir femeninas, que la noche de este jueves lo dejó cerrado como todos los días, pero cuando su esposo lo iba a abrir, encontró la puerta semiabierta y en el interior todo desordenado y casi vacío. No hay cadenas, porque le dejo como una cadena, también aquí en la reja le dejo puesto una cadena. Aparte, aquí le dejo puesto una cadena. Dice, ¿cómo? ¿No hay cadena? Dice, uy, qué raro. Entonces, cuando ve, no hay ningún candado, dice, Mari, han robado todito, se han llevado todo se han llevado. Ella asegura que se le llevaron aproximadamente $8,000 en mercadería. En ese barrio de las calles 44 y la E en el suroeste de Guayaquil, nadie vio el robo, ni la cámara de un sistema de vigilancia público que se encuentra en la esquina. Constaba como local seguro este local que ahora conocemos que es hurtado, pero sin embargo la señora en su momento desistió y justamente estaba conversando con la señora del por qué desistió de que no se le permita o se le brinda lo que es la seguridad pertinente nosotros como policía. Creo que a todos nos tienen chequeados porque ya no es el primer local que asaltan, así es. Al fondo también a una señora le va a hacer una casa. Tiene que haber venido un carro en saco y llevarse todo ahí, pero hay un Dios arriba. Nosotros no podemos haber visto nada, pero el de arriba todo lo ve. Estos son los videos de otro local perjudicado. Aquí se observan algunas personas sospechosas. Van viendo los seguros. Todos los seguros van mirando. Se fueron, ¿verdad? Capta la cámara que está aquí afuera. Ya. Y de ahí el mismo ve que regresa, ¿sí ve? Y luego los pillos ya en el interior, moviendo las cámaras para no ser identificados. En un principio había pensado que son dos. Entra uno está con una chompa con raya reflectiva y entra uno con un buzo más. La policía con varios grupos especializados realizan minuciosas investigaciones para desarticular esa agrupación delictiva que en algún lugar de la ciudad puede estar comercializando la ropa sustraída del negocio de doña Marisol, informó Charlie Pisa. Y más de media tonelada de cocaína fue incautada en el cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro. La droga se encontró en un vehículo y en una vivienda de la zona. 5 personas fueron detenidas. 579 paquetes tipo ladrillo de cocaína fueron decomisados por agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos de la Policía Nacional en la provincia de El Oro. Parte de la droga fue hallada en el doble fondo de este vehículo que circulaba por las calles del cantón Santa Rosa y era custodiado por otro automotor. Procedimos a realizar una interdicción, pudiendo encontrar en el vehículo marca Kia, color plata, 85 paquetes encaletados. Mientras que 494 paquetes fueron hallados en gavetas de plástico dentro de la bodega de un inmueble ubicado en el barrio 29 de noviembre del cantón antes mencionado. El alcaloide poseía como logotipo el número 7 y 2 estrellas.
En el lugar que procedimos a realizar el allanamiento era como un centro de acopio. La sustancia estupefaciente tenía como destino final el mercado internacional. Se presume que iba a ser enviada desde el puerto de Puerto Bolívar bajo la modalidad de gancho ciego. Se presume que la sustancia ilícita provenía desde el oriente de nuestro país para posteriormente ser enviada por contenedores hacia Europa o Estados Unidos. 5 personas que serían parte de esta supuesta organización narcodelictiva fueron detenidas. Las personas que se encuentran hoy detenidos procedieron a intentarse darse a la fuga. Pudimos impedir esta eventualidad, siendo detenidos 4 personas de nacionalidad ecuatoriana y 1 persona de nacionalidad colombiana. La operación policial denominada Fortaleza 65 logró que al menos 5 millones de dosis de cocaína lleguen a manos de consumidores. Desde Santa Rosa, informó Karina Valdivieso. Y 2 obreros fueron salvados antes de caer de un andamio mientras limpiaban los exteriores de un edificio. La rápida acción de los bomberos de Santo Domingo evitó que los trabajadores tengan lesiones graves. Ya vi la muerte demasiado cerca. ¿Ahora qué? Ahora que se suba otro porque conmigo ya no. La rápida acción de personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo evitó que 2 obreros caigan de un andamio en el centro de la ciudad. Yo quedé de un lado, guindado. Ahí suerte que llegó, ya llamaron a los bomberos y nos vinieron a auxiliar. Claro, pánico, porque yo pensaba que se iban ellos a fallecer o qué sé yo, ¿no? Al parecer, una de las vigas que soportaba el peso del andamio colapsó, dejándolo colgado de un lado y a los trabajadores sin posibilidad de salir por sus propios medios. Se rompió la viga arriba. ¿La viga de arriba? Sí, y se vino abajo. Lo bueno es que estábamos prendidos con los otros cabos, si no, si fuéramos historia. El riesgo aumentaba, pues si la otra viga se rompía, el andamio podía caer sobre los transeúntes. Por esta razón la calle fue cerrada. O ellos, el andamio le caía abajo y pasaba alguien por ahí, de repente iba a pasar algo malo, pero gracias a Dios no pasó nada y estuvimos aquí a presto para la ciudadanía y ayudar a los ciudadanos. Finalmente se pudo disipar el peligro, pero queda la lección para quienes realizan trabajos de riesgo como este, a tomar mayores precauciones para evitar accidentes que pueden ser fatales. Desde Santo Domingo de los Áchilas informó Gisela Moreira. 12 horas con 17 minutos en Últimas Noticias TV y les contamos que una migrante fue encontrada sin vida en la frontera de México y Estados Unidos. María Dolores Borja fue una joven que nació en el cantón El Pan, en la provincia de La Suay, y estuvo desaparecida desde el año 2013. La joven migrante de 28 años de edad salió del país irregularmente a los Estados Unidos el 3 de marzo de 2013 en busca de mejores días para su hija y esposo. Tuvo que ausentarse del país y le sufrió este fatal accidente en el trayecto. María Dolores nunca llegó a su destino. Sus familiares y amigos la buscaron durante 4 largos años en varios sitios de la frontera mexicana-americana. Los papás que habían estado sufriendo demasiado el no saber qué había sucedido realmente. Por esas cosas del destino, su cuerpo fue encontrado en la frontera de Texas y llevado a una morgue. Un pariente que se fue con ella había comentado que quedó muy mal en el trayecto, en el camino. Hay instituciones caritativas, benefactoras que recogen a estas personas. Luego de interminables trámites, los familiares repatriaron el cuerpo de María. Desde el inicio hasta el momento, haciendo todo lo posible para repatriar los restos de mi esposa. La comunidad de La Merced estuvo presente en la misa de honras de una de sus hijas que perdió la vida buscando el sueño americano. Como es costumbre en estos sectores azuayos, los restos de la inmigrante recorrieron por última vez las calles y lugares que la vieron crecer y vivir. Finalmente, le dieron el último adiós en el cementerio del sector. El párroco de La Merced deja latente su preocupación. Muchos hermanos nuestros no logran llegar, más bien pierden la vida en este trayecto que es tan doloroso. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos en pocos minutos para contarles que jueza dictó sentencia a la tripulación del barco chino por delito ambiental en las Islas Galápagos. Además, 3 altos funcionarios del gobierno renunciaron a sus cargos. Los detalles en pocos minutos.
12 horas con 23 minutos y estamos de regreso con más información y les contamos que 3 altos funcionarios del gobierno renunciaron el pasado viernes. Se trata del consejero presidencial Ricardo Patiño, la secretaria de la Política Paola Pavón y el asesor presidencial Virgilio Hernández. El anuncio lo dio de entrada Ricardo Patiño, integrante del actual gobierno y asesor presidencial. Paola Pavón, Virgilio Hernández y quienes hablan. Hemos presentado hoy la renuncia a nuestras funciones en el Gobierno Nacional. Mantenido una conversación con el señor presidente, hemos puesto a disposición nuestros cargos. Quiero también aprovechar el espacio que ustedes nos brindan para hacer público el agradecimiento profundo a mi movimiento. He tenido la posibilidad. Junto a Paola Pavón y Virgilio Hernández concordaban con lo expresado, acotando que durante estos 3 primeros meses de gobierno no están conformes con el régimen. Lamentablemente, durante estos 3 primeros meses de gobierno que se cumplieron ayer, no ha sido con justicia destacado los resultados de esa revolución ciudadana que nosotros hemos ayudado a construir. De ahí que seguirán en el movimiento país, luchando bajo la misma bandera. No hemos visto un adecuado reconocimiento, un justo reconocimiento e incluso utilización de palabras que no consideramos que son adecuadas. Si hay que dividir la historia moderna del Ecuador, lo vamos a hacer con seguridad. Lo que sucedía antes de la Revolución Ciudadana y lo que es el Ecuador a partir de la Revolución Ciudadana. Informó Julio César Saona. Y tras la renuncia de Paola Pavón, Ricardo Patiño y Virgilio Hernández a sus cargos al gobierno, el presidente Lenín Moreno, asambleístas del bloque de Alianza País expresaron su respaldo a través de las redes sociales. Argumentos, ¿cuáles son? La secretaria nacional de gestión de la política, Paola Pavón, y los consejeros presidenciales Ricardo Patiño y Virgilio Hernández anunciaron la noche del pasado viernes su renuncia al gabinete del gobierno del presidente Lenín Moreno. Ante esto, Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional y secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, en la que expresó su total respaldo a la decisión de sus compañeros de militancia y de partido. Por su parte, la legisladora del mismo bloque, Soledad Buendía, felicitó la decisión, pues considera que defienden los principios de la Revolución Ciudadana y no un puesto. Mientras que Marcela Aguiñaga, directora de Alianza País Guayas y asambleísta, manifestó también su total respaldo por su firme decisión, resaltando que los valores y principios no son negociables. Estas son las primeras reacciones tras la renuncia de los 3 integrantes de Alianza País, que también participaron activamente en el gobierno del expresidente Rafael Correa y en el proceso de la Revolución Ciudadana. Informó Priscila Cadena. Con una votación mayoritaria, la Asamblea dio paso al pedido de la Corte Nacional para vincular penalmente al vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. Esto en medio de incidentes, ya que el oficialismo impidió que se debata este pedido en el Pleno. La sesión comenzó a hora puntual. Ya en el Pleno, antes de las 3 de la tarde, los legisladores de las diferentes bancadas estaban listos para iniciar con la cita en la que se definiría el destino del pedido de la Corte para vincular al vicepresidente en el caso Odebrecht. En los pasillos de la Asamblea se rumoraba que País tenía lista una estrategia: no dar paso a intervenciones a más de la que hiciera el legislador proponente de la resolución. Y así sucedió. José Serrano intervino a nombre del bloque y expuso los motivos del por qué se debía dar paso al pedido de la Corte. Que en el partido de gobierno no temen a la fiscalización, que ellos han combatido la corrupción, venga de donde venga. Tampoco seamos ingenuos. Sabemos que hay una clase política y una clase económica que no solo se opone, que conspira no solamente contra el proceso de estos 10 años, conspira contra la democracia. Que confían plenamente en la inocencia de Jorge Glass y que eso quedará demostrado en el proceso, aseguraban. Confiamos en la inocencia de las personas, en este caso del vicepresidente, mientras no se demuestre ninguna prueba que determine algún tipo de responsabilidad específica. Invitaban a los opositores a dejar de hablar de un tongo político. Yo le invito a los señores y señoras asambleístas que creen que esto es un tongo, mejor que vayan a Manabí y se coman una tonga. Y hasta ahí, de inmediato pidió que se vote la resolución sin dar paso a más intervenciones. La estrategia de País se ponía en marcha. Esto provocó los reclamos de la oposición.
reclamos que llegaron hasta la mesa principal pero sin resultados. El presidente se negó a dar la palabra a los asambleístas. Y con 128 votos a favor, la legislatura dio vía libre para que la Corte Nacional de Justicia pueda llevar a cabo la audiencia de vinculación en contra del vicepresidente. José Serrano defendía su decisión de no permitir hablar a los opositores. ¿Usted cree que era posible permitir el debate con una actitud como la que teníamos? Aquí teníamos que autorizar una petición judicial. Aquí no teníamos y sobre todo, aquí no teníamos que, permítame por favor, aquí no teníamos que interpelar al vicepresidente. Cosa que fue rechazada por los legisladores, pues aducen que en país había temor de que intervengan. Un espíritu de cuerpo mediocre, que le da vergüenza al país. Aquí queremos ideas, debate. Y ya les veré dándose golpes en el pecho diciendo que Jorge Glass es un traidor de la revolución. Les da pánico que se conozcan más cosas. ¿Y cuántos están involucrados en estas cosas? En el ala correísta dicen que permitir intervenir a los opositores habría sido dar cabida al show mediático. No damos paso al show político. Lo que querían hacer es un show político y en esta asamblea se respeta la democracia. Y así, sin debate, la asamblea dio paso al pedido de la Corte para vincular al vicepresidente en este caso de corrupción que sacude al país. Informó Javier Gallo. La vinculación del vicepresidente Jorge Glass al proceso por asociación ilícita en el caso Odebrecht sería una farsa, según Ramiro García, catedrático penal. El experto considera que al segundo mandatario se lo está juzgando por una pena menor. Me causa frustración el procesamiento penal del vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el caso Odebrecht, solicitado formalmente por la Corte Nacional de Justicia, sería una trama, según Ramiro García, catedrático penal. ¿Por qué lo llaman como cómplice? Porque no lo llaman como autor. Ojo, le procesan por asociación ilícita, pero no por aquella tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, sino por la tipificada en el Código Penal anterior, el que ya no está vigente. A decir del experto, el juzgamiento que se le haría al segundo mandatario es por asociación ilícita, que en el Código Orgánico Penal actual es para delitos leves, ya que para los graves está tipificado en la ley por delincuencia organizada. Lo que están haciendo es aplicar un tipo penal ya derogado y no el actual, y de esa manera, en lugar de que enfrente una pena de 7 a 10, va a enfrentar una pena de 3 a 6. La aplicación de este tipo penal se lo haría con el código anterior, que rigió hasta el 2014. ¿Por qué aplican el artículo del Código Penal anterior ya derogado y no el del actual, cuando existe constancia de que la asociación ilícita se mantenía hasta este año? ¿Por qué aplican asociación ilícita y no tipos penales como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito o lavado de activos? Es así que en el supuesto caso de que Jorge Glass sea encontrado culpable, se le aplicaría una pena menor. Si le están aplicando un tipo penal de 3 a 6 años, el señor Glass podría tener una pena de 1 a 3 años, que con las agravantes evidentemente siempre será inferior a 2 años. Y si usted aplica el artículo 650 del mismo Código Orgánico Integral Penal, podría solicitar la suspensión condicional de la pena, con lo cual el señor Glass, en caso de ser declarado culpable y de haberse ratificado esa culpabilidad en cada uno de los recursos, igual no iría ni 5 minutos de la cárcel. En otras palabras, Ramiro García da un claro ejemplo de cómo estaría siendo juzgado el segundo mandatario. Eso es como que, digamos, a una mujer la violan, la matan y le roban el reloj. Y resulta que le procesan al autor de estos hechos por el robo del reloj. Entonces no tendría mucho sentido. Es así que si se llegaría a una condena por asociación ilícita, esta no sería una causal para iniciar un juicio político en contra del vicepresidente. De acuerdo al 129, me parece, de la Constitución, son causales específicas de juicio político, delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, de los que yo recuerdo, pero no está la asociación ilícita. Por lo tanto, así le condenen por asociación ilícita, eso no podría ser utilizado por los asambleístas para enjuiciarlo políticamente. Informó Patricia Aldaz. Walter Solís y Pedro Merizalde, exfuncionarios públicos quienes habrían sido llamados por la Fiscalía para interrogarlos dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht, dejaron el país hace ya varios meses atrás.
Realmente veníamos... El exsecretario del Agua y exministro de Obras Públicas, Walter Solís, habría abandonado el país el 22 de enero del 2017 con destino a Estados Unidos. El exfuncionario salió de Ecuador luego de que la fiscal Diana Salazar requiriera a la policía su retención. El 31 de julio la fiscal Salazar ofició a la Dirección Nacional de la Policía Judicial para que dé con el paradero de Solís a fin de interrogarlo dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht. Para el 20 de agosto, el representante de Solís habría enviado un comunicado señalando que su cliente no se presentará en la fiscalía mientras no se anule la orden de captura que hay en su contra por un caso distinto al de Odebrecht. La fiscal Diana Salazar solicita a Solís por el contrato del trasvase Daule Vinces. El entonces secretario del Agua habría adjudicado la obra a Odebrecht por 191 millones en el 2012, pero finalmente habría contratos complementarios por 130 millones adicionales. En otro oficio enviado el 31 de julio, la fiscal Salazar también solicita que se ubique a Pedro Merizalde, exministro de Hidrocarburos y exgerente de la Refinería del Pacífico. Pero la respuesta que obtuvo la fiscal fue que el exfuncionario dejó el país el 29 de enero del 2017. Él habría viajado rumbo a España y hasta el 7 de agosto no se registraría su retorno al país. El 30 de junio del 2016, Merizalde, quien fue gerente de Petroecuador hasta el 20 de marzo, admitió que en el 2012 había adquirido una compañía offshore en Panamá. El 28 de julio debía testificar ante la fiscal Salazar, pero no llegó. Actualmente el contrato adjudicado a Odebrecht para la remoción de tierras en el Aromo por el proyecto Refinería del Pacífico es indagado por Coimas. Todos estos seguimientos judiciales se hicieron como parte de la investigación por presunta asociación ilícita, por la cual está procesado Ricardo Rivera y otros 6 sospechosos, informó Patricia Aldaz. 12 horas 35 minutos. En otros temas, 4 años de prisión al capitán de la embarcación y 3 años a los ayudantes fue la sentencia dictada por la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Galápagos. Además, una indemnización que llegaría a los $2 millones. A través de un Twitter, Lorena Tapia, ministra del Consejo del Gobierno de Galápagos, dio a conocer: jueza sentencia por delito ambiental a tripulación del barco chino, prisión y pago de multa. La sentencia sería de 4 años de prisión al capitán de la embarcación Fuyuan Yulin 999, 3 años a los ayudantes del capitán y 1 año a los demás tripulantes. Cada uno debe pagar una indemnización que va desde 127,000 hasta $2 millones. Durante el tercer día de la audiencia contra la tripulación del buque Funyua Yulin 999, capturado dentro de la Reserva Marina de Galápagos, se conoció que más de 6.620 tiburones fueron hallados en las bodegas del carguero. Pero cuando le apostamos con las pruebas de las evidencias de haber circulado en área protegida, se tenga un precedente importante del Ecuador al mundo, por delito ambiental. Según anunciaron las autoridades de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, que actúa como acusador particular, las casi 300 toneladas de pesca halladas en las bodegas del buque chino habrían sido recibidos de 2 barcos taiwaneses. Según las versiones de los tripulantes, el transbordo se habría efectuado entre los días 5 y 7 de agosto, a más de 1.000 kilómetros al noroeste de Galápagos. Además, de acuerdo a las versiones de los capitanes, la embarcación habría ingresado de forma no autorizada a la reserva marina, con destino a Perú para luego regresar a China. Hay un estudio de carácter técnico que se hizo hace unos años que establece el valor económico de un tiburón martillo en Galápagos. Entiendo que llegaría hasta $5 millones por tiburón. La acusación de la Fiscalía y de la Dirección del Parque se basa en el transporte y tenencia de especies protegidas, un delito estipulado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal. El mensaje que está dando el Ecuador de hacer respetar sus recursos, de que su reserva marina Galápagos le pertenece no solamente al Ecuador, sino al mundo en cuidado de la naturaleza. Informó Patricia Aldaz.
La creación de un corredor de seguridad con Panamá, Colombia y Costa Rica es una de las acciones que impulsará el Ministerio de Ambiente para combatir la pesca ilegal en la Reserva Marina de Galápagos. La posible formación de un corredor de seguridad con Panamá, Colombia y Costa Rica es una de las acciones que piensa ejecutoriar el Ministerio de Ambiente para combatir la pesca ilegal en la Reserva Ecológica de Galápagos. Nosotros en el Parque Nacional Galápagos y en la Reserva Marina tenemos los más modernos sistemas de identificación de barcos. Ahora bien, este material es útil para nosotros en la Reserva Marina de Galápagos, pero no en todo el territorio de las 200 millas de mar territorial. Ahí nosotros necesitamos tener una aproximación más integral con otras carteras de Estado, particularmente con las Fuerzas Armadas, la Marina, para poder cuidar el mar territorial. Esto luego de la detención de un barco chino en Galápagos con más de 6.000 tiburones de pesca ilegal. El barco habría comprado la carga a 2 embarcaciones taiwaneses. Producto de ello, 20 tripulantes se encuentran dentro de un proceso penal, quienes podrían ser sentenciados entre 1 a 4 años de prisión. Esta sentencia es importantísima porque marca un precedente que esperamos que pues sea un precedente a nivel mundial y que dé el mensaje de que aquí en el Ecuador la ley se respeta. También tendrán que pagar una indemnización de $5.9 millones y además el barco fue incautado y puesto en manos de Inmobiliar. La sentencia de la jueza es que si el barco es vendido, esos recursos deben pasar al Parque Nacional Galápagos. Recordemos que el Parque Nacional Galápagos es la víctima aquí y lo que tengo es que puede llegar a costar, la información que tengo, entre alrededor de $5 millones. Todavía no se ha decidido cómo deshacerse de la carga, pero según esta cartera, el mismo barco trasladará a mar abierto para desechar la pesca. Algunas personas nos habían preguntado si es posible repartir esa carga para que sea utilizada. Habíamos mencionado que hay 2 factores por los que eso no es conveniente. Primero, porque no sabemos la condición sanitaria de esa carne y que podría ser un problema de salud pública. Y segundo, porque los protocolos internacionales, cuando se hace captura de estos mercaderías ilegales, lo que ordena es destruirlas. Este martes la Asamblea Nacional presentará un proyecto de resolución en torno a la pesca ilegal en Galápagos. Una de las propuestas es ampliar la reserva marina. Lo importante aquí es una acción integral del Estado ecuatoriano para proteger nuestro mar territorial. Alison Corral. Y según un estudio realizado por la encuestadora Market, el primer mandatario, Lenín Moreno, alcanza una credibilidad del 84.4% durante los 100 primeros días de gestión. Según el director de la empresa, este índice es el mayor que ha tenido un presidente ecuatoriano en más de 20 años. Este viernes la encuestadora Market presentó un estudio de evaluación del primer trimestre del gobierno del presidente Lenín Moreno. Según los resultados, el primer mandatario tiene un 84.4% de credibilidad y un 86.5% de popularidad. Según Blasco Peña Herrera, director de Market, el índice más alto de aceptación en los últimos años. Al presidente de la República unos niveles de aceptación que son los más altos que durante los últimos 20 años. La encuesta también evaluó la percepción de la ciudadanía frente a la situación actual que atraviesa el país. Un 78.2% la considera como buena, mientras que el 21.8% la califica como mala. Y esta es una suma de factores, ¿no es cierto? Los económicos, los del país, los de la economía nacional, los personales, pero sobre todo el futuro. Sí, yo tengo la percepción de que las cosas van bien o mal, no solamente por el presente, sino por el futuro. Entonces, con respecto a cómo evalúan la gestión del presidente durante su primer trimestre de gestión, el 84.6% la considera buena y el 15.4% mala. Pero además, el estudio analizó la situación actual del vicepresidente Jorge Glass. El 16.1% cree en su palabra, mientras que el 83.9% no, y su grado de popularidad se ubica en el 14.2%. Y esto sí tiene un solo motivo, y ese motivo es, sin duda alguna, las denuncias de corrupción sobre los funcionarios del anterior gobierno. Este estudio fue realizado la tercera semana del mes de agosto y corresponde a una muestra de 1.280 casos en Quito, Guayaquil,
Cuenca, Manta y Portoviejo, con un margen de error de más o menos 3 puntos, informó Alison Corral. De regreso con la información les contamos que el zoológico de Guayabamba celebra 20 años desde que abrió sus puertas al público en general. Este espacio acoge a alrededor de 300 animales silvestres que han sido rescatados por maltrato o tráfico ilegal. El zoológico de Guayabamba, caracterizado por tener entre sus principales objetivos rescatar y cuidar animales silvestres que han sido maltratados o víctimas del tráfico ilegal, cumplió este mes de agosto 20 años de existencia. Son 20 años en los que el zoológico salió de Quito y son 20 años en los que hemos ido transformando un poco varias cosas. El manejo de los animales, la posibilidad de darles mejores condiciones de vida a ellos. El zoológico de Quito en Guayabamba abrió sus puertas en agosto de 1997. Este es un espacio de cuidado y bienestar animal, ya que trabaja casi en su totalidad con fauna nativa y en un 100% con animales que no pueden vivir en vida silvestre. En estos 20 años, bueno, ha sido un proceso muy interesante porque, claro, el zoológico antes tenía una infraestructura un poco más limitada en espacio, ¿no es cierto? También los estándares de calidad y los estándares de bienestar animal eran más bajos. Esto es algo que evolucionó mucho en el último tiempo. Aunque el zoológico inició con pocas especies, hoy cuenta con alrededor de 300. Monos, leones, osos, jaguares y aves son sus principales atractivos. También tenemos la fortuna, y eso es algo en lo que hemos trabajado muy fuertemente en este último tiempo, de poder devolver animales al hábitat natural. El año pasado, 2016, cerramos con más de 60 animales devueltos al hábitat natural. Pero además de quienes trabajan ahí, hay quienes han vivido cerca, como Felipe, el jaguar, quien vive en el zoológico desde su creación, así también Pablo, el oso de anteojos. La pareja de cóndores, que han sido padres de varios polluelos que están a nivel nacional en diferentes lugares. También de las tortugas de Galápagos, muchas de las tortugas que ustedes ven acá provienen de esa antigua colección del colegio militar, ¿no? El zoológico tiene planes de seguir creciendo tanto en el cuidado de sus animales silvestres, así como en su espacio y la gente que puede irlos a visitar, para que de esa manera podamos seguir diciéndole feliz cumpleaños Zoológico de Guayabamba. En Quito informó Andrea Orbe. Llegamos hacia el final de esta emisión informativa, agradeciéndoles por la sintonía, invitándoles a las 18:55 a una nueva entrega informativa en El Comercio TV. Una buena tarde.